que vamos a ver que son muy interesantes es acerca de lo que tiene que ver con mi vida para que yo madure, crezca y me desarrolle, ¿ok? Creo que es algo muy importante que sí nosotros lo entendamos con respecto a lo que venimos viendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nacemos, vamos creciendo, vamos dejando incluso a nuestros padres, se quedan chiquitos, ¿verdad? Y es algo que muchas veces sucede en la vida de cada persona, tiene que ir creciendo. Pero hay gente que crece sin una buena alimentación y le vienen enfermedades, le vienen algunas cosas que en un momento dado no encajan en su vida, ¿verdad? Porque no están de acuerdo a lo que tiene que ser una vida sana. Pero también en la vida espiritual, muchas veces nosotros estamos siendo alimentados por lo que no deberíamos. Y si nosotros hoy en esa tarde prestamos atención a lo que Dios tiene para nuestras vidas, vamos a salir bendecidos en esa tarde. ¿Cuántos quieren salir bendecidos en esa tarde? Amén. Job capítulo 11, vamos a leerlo en esa tarde, versión 60, versículo del 7 al 9, para la gloria del Señor. Y cuando lo encuentren, me lo ponen en pantalla, vamos a ponernos de pie para que lo leamos todos juntos. Entonces pónganse de pie, vamos a descubrir lo que Dios tiene en su palabra y todos juntos lo vamos a leer en esta tarde para la gloria del Señor. ¿Ya lo tienen todos? Dice la palabra del Señor así, dice: descubrirás todos juntos, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Otra vez su dimensión. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos conocer tu perfecta voluntad, pero también queremos conocer la perfección que hay en ti. Y queremos pedirte en esta tarde que el Espíritu Santo nos hable a nuestras vidas. Si, Señor, que tú tienes que traer algo, Señor, para que traiga paz a nuestro corazón, hazlo, Señor. Pero nos ponemos en tus benditas manos, Señor, para que hoy en este día crezcamos más en ti y que seamos como tu Hijo Jesucristo. Y que, Señor, el poder de tu Espíritu Santo esté activo en nuestras vidas, que se mueva con libertad, que nos hable, que tome de lo de Cristo, Señor, y lo haga saber. Recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza por Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Yo quiero que piense un momento en esta tarde que muchas de las cosas que hoy somos es todo lo que en un momento dado nosotros hemos oído, hemos pensado y también lo hemos hecho. Entonces esa es la área del aprendizaje de nuestras vidas. Todo lo que oímos, lo que entra en nuestra mente, lo que hemos visto y lo que hemos puesto a la práctica nos ha llevado a ser lo que hoy en este día somos. Y hay algo que es muy interesante darnos cuenta de todo esto, que alrededor del mundo existen miles o quizás millones de religiones. Y hay una sola forma de ver esto. El hombre es un ser espiritual y dentro de su vida espiritual él necesita que sea alimentado su espíritu. Por eso es que busca en la religión. Y muchas veces cuando la religión no satisface eso en la vida del ser humano, se cambia de religión. Y cuando no lo llega a ser, el hombre se convierte en algo que muchas veces Dios no lo diseñó para eso. Entonces vámonos rápidamente a abrir nuestra Biblia a Efesios capítulo 2, porque yo quiero que en este día nosotros sí desarrollemos lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos creen esta tarde? Amén. Ahora, Efesios 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Y yo quiero que en esta mañana, ¿sí?, en el nombre de Jesús, tome lo que Dios tiene para tu vida, lo hagas tuyo y le des valor a lo que Dios dice en su palabra. Ahora, yo quiero decirle esto, mi hermano. Miren, nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. En la mañana usted se perdió una clase muy buena, muy interesante acerca de lo que es la iglesia. Y la iglesia no es el pastor.
no son los músicos, no son los servidores. La iglesia somos todos los que estamos aquí. Y cuando nosotros aprendemos a vivir en el cuerpo de Cristo, entonces vamos a aprender a desarrollarnos. ¿Vamos a aprender a qué? Porque te crecemos todos juntos, como lo vimos hace 15 días. Vamos creciendo todos juntos, ¿ok? Entonces fíjense lo que dice esta parte de Efesios 2:1, dice, y Él, o sea, se refiere a Cristo, dice, Él os dio vida, ¿a quiénes? A nosotros, ¿sí? A nosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién es el que da vida? Cristo Jesús nos da vida, ¿sí? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de Dios, dice el versículo 2 entonces, el versículo 2. Apúrense en cabina porque estamos, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué opera en los hijos de desobediencia? Un espíritu, ¿sí? ¿Qué opera? Un espíritu. Ahora, este espíritu solamente se pudo haber contaminado o contagiado por otro espíritu, ¿sí? Porque lo espiritual tiene que ver en la dimensión espiritual. Si nosotros no entendemos esto, mis hermanos, muchas veces usted va a ver, por ejemplo, una novela donde estén hablando de adulterio y usted llega a decir, pues qué buena onda, le bajó el marido. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual que se mueve en esa área no lo llega a identificar como algo que no está agradándole a Dios. Y entonces muchas veces nosotros vemos que esas áreas de nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vieja se lo merecía y le tenían que haber bajado al marido. ¿Sí me estoy dando a entender en esa tarde? ¿Sí? Y entonces no llegamos a ver, ¿sí?, esa dimensión espiritual, porque hay un espíritu que está operando, que nos está manipulando, que nos está contaminando nuestra forma de pensar. ¿Y cuál es ese espíritu? El espíritu de desobediencia. ¿Cuál espíritu es? El espíritu de desobediencia. Y dice el versículo 3, atentos en cabina, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne. Ahora ya hay dos cosas aquí involucradas: la dimensión del espíritu y el deseo de nuestra carne. Cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios y no entendemos los misterios de Dios, lo que Dios tiene para nuestra vida, entonces se va a ver reflejado en nuestra ¿qué? Se va a ver reflejado en nuestra ¿qué? En nuestra carne, ¿sí? Ahora, es muy interesante esto, mis hermanos. Yo quiero que me pongas atención en esto. ¿Por qué? Miren, para que nosotros podamos darnos cuenta, por ejemplo, que una persona empieza a tener problemas mentales y demencia, por hablar de así, ¿sí? De repente esa persona empieza a ver que se le olvidan las cosas. Hay gente que está en la calle y de repente dicen, ¿dónde estoy? Entonces preocupa a esa persona porque muchas veces se acuerda de ciertas cosas, habla a los familiares y le dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, no sé en dónde estoy. ¿Cómo que no sabes en dónde estás? Sí, porque mira, estoy en tal calle, así, está esto, pero no sé el nombre de la calle. Entonces esa persona empieza a tener problemas de demencia, de perder la razón. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Le tienen que hacer un ¿qué? Un estudio. Otra vez, ¿le tienen que hacer un qué? ¿Le tienen que hacer un qué? Un estudio. ¿A qué? ¿Al corazón? No, a la panza, al cerebro, ¿sí? Y en este estudio, ¿sí?, cuando salen las placas, se ven algunos colores en nuestra mente. ¿Usted sabía que eso es lo que va a reflejar? ¿Sí? Y que hay ciertas cosas que detectan la demencia, ¿sí? Ahora, ¿sabía que hay gente que se dedica a estudiar la mente del hombre? ¿Sí? Ahora, sin embargo, cuando la estudia, ¿sí?, hay veces que encuentran la razón, cómo se activa, cómo qué es lo que se prende. También encuentran los deseos, ¿sí?
Si de repente le dicen, ¿qué comida le gusta a usted comer? Dice, no, pues me gusta así un buen caldo de mariscos. Y le empiezan a hablar, imagínese, y de repente cuando tiene sus aparatos se ilumina parte de su cerebro, ¿verdad? Y entonces se encuentran esas áreas. Pero lo que nunca han puesto cuando ponen eso, ¿sí?, es algo que la gente puede llegar a perder, que se llama la conciencia. Y la conciencia, cuando la persona la pierde, eso puede causarle un daño que muchas veces, como lo vimos hace 20 días, es irreversible en una persona. ¿Se acuerda cuando vimos la historia de Caín y de Abel? ¿Sí? Dios le dice, Caín, el pecado está a la puerta de tu vida. Si tú la dejas entrar, ¿sí?, no va a haber marcha atrás. ¿Qué sucedió con Caín? Asesinó ¿a quién? A su hermano Abel. Y después culpó ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Y después tuvo una confrontación y salió huyendo. ¿De dónde? De la presencia de Dios. Lo que le sucedió a sus padres, Caín en un momento dado de su vida, también le pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no había desechado ni a Caín ni a Abel. Pero sin embargo, Caín, a través de lo que Dios le había dicho, no lo hagas, Caín, y él lo hace, lo aleja de la presencia de Dios. ¿Sigue aquí? ¿Sí? ¿Qué pierde Caín? Su conciencia. Ya algo ya no le dice qué es lo bueno, ni qué es lo qué, ni qué es lo malo. Ahora, fíjese bien, ¿por qué le digo todo esto? Porque lo que estamos leyendo es muy cierto. Dice que todos nosotros andábamos también metidos en esta onda. Y esto es muy interesante que nosotros entendamos. ¿Por qué? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, después de la Segunda Guerra Mundial, se intentó hacerle juicio a la mayoría de alemanes que habían sido capturados. Y muchos soldados que fueron capturados y que fueron llevados a juicio, muchos de ellos decían, nosotros simplemente obedecíamos órdenes. No existe un jurado alrededor del mundo que nos pueda juzgar, porque al único que lo tienen que juzgar al que nos mandó a hacer este tipo de cosas. Seguíamos órdenes. Entonces llegó el momento en que no tenían argumentos para juzgarlo. Y llegó un abogado de Estados Unidos, ahí dicen, bueno, ok, ustedes seguían orden, pero los vamos a juzgar por algo, por la conciencia. La conciencia es lo que entonces nos va a llevar a verlos a ustedes si sabían diferenciar entre lo bueno y entre lo malo. ¿Por qué muchas veces cuando estamos así en el área de la carne? Porque ya primero afecta la vida espiritual. ¿Estamos aquí? Y después se refleja en el área de la carne. ¿Por qué cuando ya pasó a ese nivel no detectamos qué es bueno y qué es malo? Porque dice la palabra del Señor, dice que la conciencia se cauteriza. ¿Qué sucede con la conciencia? ¿Qué sucede con la conciencia? Se cauteriza. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros asistimos a la iglesia o al templo, ¿sí?, porque querer calmar una conciencia cauterizada. Cuando una persona todavía tiene eso en su vida, tiene la oportunidad de que Dios lo haga libre. Pero ya cuando una persona no sabe diferenciarlo, entonces le da por asistir a la iglesia nada más por una costumbre. Y esa costumbre hace que la persona diga, estuvo padre el culto, pero de todas maneras no voy a cambiar mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque su conciencia se está ¿qué? Cauterizando, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta, porque hay mucho cristiano que Dios dice en su palabra que el adulterio es malo, que la fornicación es mala, y dicen, de todas maneras, yo lo sigo haciendo, porque el enemigo hacia donde los lleva es cauterizar ¿su qué? Cauterizar ¿su qué? Su conciencia. Y entonces quieren que Dios les hable, quieren que descubrir las cosas que Dios tiene en su vida, y no tienen revelación de parte de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Buscan en fulano, en sutano, en perengano, que ellos les hablen lo que a ellos Dios les reveló. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, vamos a irnos otra vez en esta lectura, porque vamos a llegar al versículo 10, para lo que fuimos creados. ¿Sigue aquí conmigo? Ahora, dice la palabra del Señor, ¿en los deseos de qué? Haciendo la voluntad de qué? Y de los pensamientos.
y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que quienes. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pregunta: ¿cuándo es que llegamos a estar sentados al lado de Cristo en los lugares celestiales? ¿Cuándo? ¿Cuando ya pasamos 10 estudios bíblicos? ¿Sí? Porque si usted no tiene estudio bíblico, va a llegar el testigo de Jehová y lo va a engañar. ¿Sí? Los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo como persona de la Trinidad. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, pero una fuerza activa no habla, ¿o sí? El Espíritu Santo habla. Una fuerza activa no piensa, el Espíritu Santo piensa, ¿sí? Es más, el Espíritu Santo estuvo en la creación. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos eso, también no vamos a ver a Cristo como un Dios chiquito. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. El Dios, como dice Apocalipsis 1, el Dios todopoderoso. Un día se lo leí a un testigo de Jehová y le dije: ¿de quién está hablando aquí? Y me dice: es que habla de Jehová el Padre. Le dije: no, léelo. Y lo volvió a leer. Después dice: el que es, el que era y el que ha de venir. Dije: ¿y quién va a venir? ¿Quién va a venir por nosotros? ¿Quién viene por una iglesia glorificada? Y le dije: entonces, ¿de quién habla? Me dijo: ¿de Cristo? Dije: ya ves que te han engañado. Por mucho tiempo los han engañado. ¿Sí estamos aquí en esta tarde? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando nosotros no entendemos esto? Somos engañados. ¿Sí? Ahora, es importante que un cristiano tenga conocimiento de Cristo. Si no tiene conocimiento de Cristo, no sabe quién es Cristo. Y lo puedes traer en una cartera, lo puedes traer en un collar, pero ese no es Cristo. Si tú no sabes dónde está Cristo, entonces tú no sabes en dónde estás tú. A ver, otra vez. Si tú no sabes dónde está Cristo, entonces tú tampoco sabes dónde estás tú. Porque ese texto nos dice dónde estamos nosotros. Al recibir a Cristo por la gracia, dice: y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde estamos nosotros? Sentados al lado de ¿quién? ¿Lo estoy inventando? ¿O ahí lo dice? ¿Ahí estamos? ¿Sí? Versículo 7, por favor. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. 8, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo ¿de quién? No por qué, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, repítanlo conmigo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Otra vez, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Otra vez, la última, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. ¿Qué somos? ¿Hechura de qué? De Dios. ¿Quién nos hizo? ¿Creados en quién? A ver, le voy a poner una así. Imagínese, usted llega, ¿verdad? Usted llega
a donde sacan fotos. Y de repente usted saca de su celular las fotos que más quiere, las poses más acá, ¿verdad? Y de repente le entregan las fotos de otra persona. Y usted le dice, oiga, ¿por qué me da esto? Y dicen, no, pues porque así lo veo yo. Eso es lo que yo quiero darle. ¿Usted lo va a aceptar? No, usted quiere la foto que sacó de su celular, ¿verdad? Hasta con la pose así de una mirada medio soberbia. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ahora, el Padre toma la figura de Cristo, cómo se comportó, qué hizo, cómo actuó, cómo vivió, y dice, yo quiero que Irán se parezca a Cristo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Ahora, el modelo del Padre es ¿quién? Padre, perdónalos. Deje de pensar en el novio. El modelo del Padre es ¿quién? El modelo del Padre es ¿quién? Cristo. ¿Sí? Y quiere que cada uno de los que estamos aquí nos parezcamos a ¿quién? No quiere otro. O sea, el Padre dice, no, yo no quiero que te parezcas a Miguel. Me refiero al arcángel Miguel. No vaya a pensar en el tipo ese que sale ahí en las novelas. Quiero que tú te parezcas a ¿quién? A mi Hijo. ¿Sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y dice después, para buenas obras. Ahora, ¿sabe desde cuándo eso lo pensó el Señor? Desde antes de la creación del mundo. Usted es un diseño único. Nadie a usted lo va a igualar. Y Dios desde antes de la fundación del mundo ya tenía un plan en nuestra vida. Nada más que cuando llegamos a este planeta, de repente, ¿sí?, alguien se empezó a encargar de quitarle el diseño de parte de Dios. Y le fue diciendo, ¿verdad? Qué gorda estás, escuincla. Ya deja de comer tanto gansito. Sí. ¿Nunca ha visto ese meme donde está la abuelita enseñándole matemáticas a un chavito porque la mamá no tiene paciencia? Y la abuela, ¿cómo termina? Sin tenerle paciencia al nieto. ¿Sí? Y maldiciéndolo. Porque el propósito del diablo es eso. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que yo te quiero decir, no todos estamos aquí para matemáticas. ¿O sí? No, pero aquí hay grandes científicos. Gloria a Dios, en serio, ¿no? Aquí estamos creados para buenas obras, mis hermanos, las cuales Dios preparó ¿de qué? Para que andemos en ellas. ¿Sí estamos aquí? ¿Sí? Ahora vuelva a Job, por favor, a esa parte que leímos de Job. Job capítulo 11. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 7 al 9 dice: ¿descubrirás tú los secretos de quién? De Dios. Acuérdense que estamos hablando que un amigo de Job le está diciendo esto, ¿no? Y le está haciendo una pregunta. ¿Tú descubrirás los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. Es más profunda que ¿qué? Que el Seol. ¿Cómo la conocerás? ¿Cómo qué? ¿Cómo la conocerás? ¿Qué cosa? La perfección de Dios. Amén. Proverbios capítulo, 1 Corintios capítulo 1. Versículo 10. Vámonos rápido. Ahora póngame atención en esto, mis hermanos, porque durante lo que va un cristiano creciendo, ¿sí?,
El cristiano tiene que tener también los pies puestos en la tierra. Pongan atención en este versículo que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma ¿qué? Una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Cuál es uno de los problemas de la iglesia? La división. ¿Cuál es uno de los problemas de la iglesia? La división. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces nosotros permitimos que el mundo nos divida. Y cuando nosotros dejamos que el mundo entre a la iglesia, entonces el mundo ha logrado su objetivo. Y no pensar como ¿quién? No pensar como Cristo, dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y yo de ¿quién? Y yo de Cristo, ¿sí? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz ¿de quién? De Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿qué dice? Esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues como está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enriquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mas mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la ¿qué? ¿De la qué? ¿Por qué el mundo nos tiene como locos? Porque la sabiduría de Dios no se les hace lógica. No tiene lógica para ellos. ¿Sigue aquí? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles ¿qué cosa? Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría ¿de quién? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que ¿quién? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, ¿según la qué? ¿Según la qué? ¿Según la qué? Según la carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió ¿quién? ¿Qué escogió Dios? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Cuántas cosas nos entregó el Padre juntamente con Cristo? 4. ¿Las vio? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Sabiduría, ¿qué más? Justificación, santificación y redención. ¿Qué nos falta?
Con Él lo tenemos todo. Así de sencillo, mi hermano. Con Él lo tenemos todo. Ya somos salvos. Otra doctrina que no creen los testigos de Jehová es que no somos salvos más que 144,000. Aquí ya estamos, dice la palabra del Señor, sabios en Él, justificados en Él, santificados en Él y redimidos. Todo ha sido por Él. ¿No le da gusto eso? ¿No le da gusto eso? Ahora, ¿vale la pena ser cristiano? Entonces, ¿por qué llega tan amargado a la iglesia? Ay, vamos a llegar todavía al tiempo de alabanza. ¿No podemos pasarnos a comprar algo y llegar todavía a ser tiempecito? La vida del cristiano es una vida alegre. Si usted empieza a descubrir cuál es la vida del cristiano, usted se va a dar cuenta de verdad de todo lo que se ha perdido. ¿Por qué? Porque en Él encontramos sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo está en Cristo Jesús. Aquí lo dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto, mi hermano? Pásale el capítulo 2, por favor. 2:1. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Era un gran filósofo Pablo según aquí lo que estamos leyendo? No. En 2 de Corintios Pablo dice, es que ustedes cuando me vieron dicen, ¿a poco este ñanguito nos va a enseñar? Así lo vieron, Según la figura de lo que es la historia, el apóstol Pablo era pelón, calvo, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Y cuando lo vieron, lo juzgaron. Por eso está diciendo esto Pablo. Y vea lo que dice el versículo 2. Por eso es muy interesante entender usted. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y a en otras palabras dice Pablo, que yo quiero saber si tienen bien arraigada la doctrina de la salvación. Cristo es el que murió, es el que fue crucificado. Versículo 3, por favor. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, en otras palabras dice, me anduve con cuidado para no decir barbaridades. Así anduve con ustedes, porque yo sé que ustedes se creen bien filósofos, con mucho conocimiento, y busqué palabras. Cuando usted vaya leyendo el libro de Corintios se va a dar cuenta que incluso hay cosas que menciona Pablo que no son bíblicas, es filosofía griega. ¿Sí me estoy dando a entender en esa tarde? Versículo 4, por favor, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Una dimensión espiritual. ¿Sí? Ahora, Pablo no la tiene de la noche a la mañana. ¿Cuántos saben que Pablo se sujetó primero a las autoridades eclesiásticas de aquellos tiempos? Él lo dice. Si me decían que tenía que ir a Jerusalén, yo iba a Jerusalén. Estaba en los concilios. A nunca les dije, no, ¿saben qué? Miren, a mí Dios me llamó para ser el apóstol de los gentiles. Un problema que es muy común en la iglesia es, ¿qué tanto te sabes tú sujetar a la autoridad? Y eso es algo que nosotros tenemos que verlo, mis hermanos. Por eso dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu
y de poder. 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora te hago una pregunta. ¿En tu fe en qué está fundada? ¿O en quién está fundada tu fe? Eso es tremendo, mis hermanos. ¿Saben por qué muchas veces un cristiano de repente, cuando le dicen, es que viene haciendo una campaña fulano de tal, vamos para que él ponga la mano sobre los... Pero si tú lo puedes hacer. Eso no es para una persona. Es para el que le cree a lo que Dios dice en su palabra. Pero ¿en qué está fundada tu fe? Porque si tu palabra está fundada en el poder de otra persona, entonces no eres seguidor de Cristo. Pero si tu fe está fundada en el poder de Dios, entonces ¿de dónde viene el poder de Dios? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Dígame a mí si lo estamos entendiendo. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros podemos ver lo que sucede en Job 11:7? ¿Vas a descubrir tú los secretos de Dios? Ahora, esto tenía lógica en aquel tiempo, pero después de que Cristo resucita, vamos a darnos cuenta de lo que sucede. Si tu fe está fundada en el poder de Dios, ahora fíjate lo que dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mucho cristiano quiere brincar las trancas y alcanzar la madurez porque fulano le predicó en YouTube algo que no tiene nada que ver. Confiésalo, decláralo, decrétalo, ordénale, átalo. ¿Sí me estoy dando a entender? Sin alcanzar madurez. Cuando una persona es inmadura, esa persona, su caída va a ser muy grave, mis hermanos. Y el diablo lo puede hacer prisionero. Por esto que estamos viendo, mis hermanos. Porque tú te fuiste a lo que te dijo una persona, pero no oíste la voz de quién. No oíste la voz de Dios. Así que nosotros tenemos que ver, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que ¿qué? Que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Hablamos sabiduría de qué? En misterio. Le voy a decir algo, mi hermano. Cuando un cristiano busca tener madurez en su vida, va a llegar el momento que cuando esté hablando y esté diciendo lo que Dios dice en su palabra, aunque lo oiga el diablo, no lo va a entender. Porque es un misterio, algo que nada más el Señor te lo está dando. Mas hablamos sabiduría de Dios ¿en qué? La sabiduría oculta. ¿La qué? La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra ¿qué? Nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. ¿De qué? Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado. Checa con Efesios 2:10. ¿Sí o no? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué dice? Las cuales Dios preparó de antemano para que andemos. Ahora ponga atención, aquí este versículo. Antes bien, como está escrito. O sea, para que me entienda usted, cuando dice la palabra Señor, como está escrito, es algo que ya te dieron a ti. Es tu herencia. Esto sí es tu herencia. Antes bien, como está escrito, ¿qué?
cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Ahora le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios es tonto? ¿Y sabe quién le ama o no le ama? Ahora, ¿cómo se demuestra el amor a Dios? ¿Por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te pido? ¿Cómo se demuestra el amor al Padre? Amándolo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. A ver otra vez. A lo mejor yo estoy inventando algo, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra vez. Si me amáis, ¿cómo se demuestra lo que está diciendo? Porque aquí ya dice la palabra del Señor que Él ya preparó unas cosas para los que le ¿qué? Los que ¿qué? Le ama. Ya vio que no tiene nada que ver con decrétalo, decláralo, exígelo, dóblale la mano a Dios. Dios te tiene que obedecer porque a ese grado han llegado, ¿Tiene que ver? ¿O tiene que ver con obediencia? Tiene que ver con amor. Mire, levante la mano quien tiene favoritos de sus hijos, a un hijo favorito. Levánteme la mano. Ya ahorita ya, ay, miren, una señora allá atrás iba a levantarla. Ya la perdonamos. Pero sí hay algo en común. Que el hijo que más obedece, eso es cierto. ¿Qué cosa? A ver. Es el que saca más cosas. Esa es la verdad. Sí. Yo le voy a decir algo, mi hermano. Así es Dios, Dios no tiene consentidos. Se lo vuelvo a repetir lo que hace 15 días. Dios tiene íntimos. Es muy diferente. Pero ¿cómo quiere una persona tener una intimidad con Dios si no lo conoce? Y la obediencia mueve la mano de Dios. Porque todo lo que pidáis en mi nombre, creyendo que lo recibiréis, ¿qué dijo el Señor? Os vendrá. Porque yo voy al Padre. ¿Estamos aquí? Fíjese. Una de las cosas que tiene que vivir la iglesia es la obediencia a estar orando. Sea honesto. ¿Cuántos se conectan a las 6 de la tarde? A las 9 de la noche. A las 12. Bueno, si a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche por lo menos no hace un Padre Nuestro. Híjole, a las 3 de la mañana, en serio. Dicen las chavas, nosotros sí. Claro, yo los veo porque veo la captura. Pero son 5, 6. Pero no debería de ser toda una iglesia. Movernos en lo sobrenatural. Porque para eso fuimos creados. Mire, si usted saca a un pez del agua, lo va a matar. Su ambiente es estar en el agua. Nuestro ambiente debería ser un ambiente espiritual, movernos en lo espiritual, fluir en lo espiritual. Hay muchachos, hay grupos de alabanza que piensan que si no ponen una canción de la onda de ahorita, no se mueve la presencia de Dios. Yo quiero decirle algo, ayer, más de 100 hombres estábamos cantando. ¿Sabe cuántas canciones viejitas tocaron ayer? Todas.
y se sentía una presencia, de verdad. Hasta mis nietos estaban ahí, espirituales, cantando. Sí, de verdad. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces pensamos que lo moderno, que Dios es así como que de tiempo. Hay un canto que todavía en la actualidad sigue teniendo el mismo efecto que cuando se creó. Este canto lo compone una persona que esta persona, se dedicaba al trato de personas, al contrabando ¿cómo se dice? Lo de trata de blancas. Él se robaba esclavas y se las llevaba a otros lugares y las ponía a trabajar. Y en una ocasión, cuando él venía con muchas esclavas en un barco, los encerró una tormenta. Y el barco se iba a destruir. Y en medio de esa tormenta el hombre empezó a escribir Amazing Grace, sublime gracia. Compuso en ese tiempo, en ese momento, esa canción este hombre. Y el día de hoy ese canto todavía tiene mucho sentido para mucha gente. Sigue teniendo el mismo efecto. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios lo inspira no pasa de moda. De verdad. Yo no tengo nada en contra de las luces ni nada de ese tipo, pero me gusta predicar con la luz blanca a mí. Lo que yo quiero que usted entienda, mi hermano, es esto. O sea, la dimensión del espíritu, lo vamos a ir viendo, son 4 etapas muy importantes que se tienen que vivir. 4, mis hermanos. Y desde hace un mes venimos tocándolos. Lo largo, lo ancho, lo alto y lo profundo. Y cuando una persona se empieza a meter, no nomás se conforma con lo que está en los tobillos, sino que quiere él crecer, avanzar, quiere que Dios le siga revelando. Y Dios lo va a hacer, mis hermanos, porque Dios no tiene límites. El límite lo hemos puesto la religión. Por eso que cuando tu fe está basada en un hombre, el día que ese hombre falle, ¿qué crees que va a suceder? Tu fe se viene para abajo. Pero si tu fe está basada en el poder de Dios, dice la palabra del Señor que esas cosas Dios las preparó para los que ¿qué? Le aman. ¿Sigue aquí conmigo? Versículo 10. Y dice la palabra del Señor, 10 por favor. Despiértenlos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿qué cosa? Por el Espíritu. Ahora fíjese que si le hicieran la pregunta que le hacen a Job, ¿qué le podríamos contestar? Sí se puede conocer la perfección de Dios, porque el Espíritu lo vamos a entender, dice. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ya vio que aquí habla de una dimensión? Profundidad. Versículo 11, por favor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
A ver, dígale a alguien en esta mañana: no hemos recibido el espíritu del mundo. Otra vez, no hemos recibido. Y lo que leímos en Efesios, ¿qué decía? ¿Cuál es ese espíritu? De desobediencia. ¿De qué? De desobediencia. Entonces no hemos recibido un espíritu de desobedecer, mis hermanos. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de ¿quién? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos ¿qué cosa? Lo que Dios nos ha concedido. Imagínense, el Señor Jesucristo tenía un cuerpo como nosotros. Necesitaba dormir, necesitaba comer, necesitaba irse a bañar, necesitaba ir a hacer necesidades. ¿Por qué? Porque estaba en un cuerpo el Señor Jesucristo. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Llega un día y que le dicen: Jesús, tu mejor amigo, bueno, tu amigo Lázaro, ¿está qué? No, antes. Está enfermo. Usted es lo que mata luego a la gente. Tu amigo está qué? Muy grave, enfermo, Señor. Ya no sabe ni reconocer a nadie. ¿Usted ha visto a alguien así? Que hasta ya cuando están en los últimos momentos del ira. Sí, yo he visto. ¿Y qué dice Jesús? Muchas gracias por haber traído el mensaje. Al rato, después vamos a verlo. ¿Cuántos días se tardó en llegar? Dice que todavía se quedó 4 días. ¿4 qué? 4 días. O sea, el día que le llevaron la noticia a Jesús, se peló Lázaro. Esa era la realidad. Ese mismo día se murió. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Póngame atención, para ver, conéctese. ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Qué acaso no es el mismo poder que cuando llega el centurión le dicen: mi criado está enfermo? ¿Y qué le hace Jesús? Vamos, yo le voy a sanar. Ahora yo le hago una pregunta: ¿qué era más influyente, el centurión que quien llegó a decirle que su amigo estaba enfermo? ¿Qué acaso no pudo hacer lo mismo que le hizo al centurión? ¿Qué hizo con el centurión? El centurión le dice: mira, yo no soy digno de que vayas a mi casa, pero di tu palabra. Di tu palabra. ¿Y mi qué? Y mi siervo, mi mozo va a qué. Y cuando llega el otro día el centurión a su casa, hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿A qué hora sanó? Y le dicen la hora que sanó y dicen: es la misma hora que estaba yo ¿con quién? Con Jesús. ¿No pudo haber dicho: Lázaro, sana? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero no. Porque conocemos la mente de Dios, sabemos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces Jesús se queda 4 días, ¿verdad? No sé, a lo mejor le dijo a Pedro: Pedro, réntate unas películas, a ver quién se va por las palomitas. Y el 4.º día dice Jesús: vámonos a ver cómo está el Lázaro. Y cuando llegan, ¿cómo estaba Lázaro? Muerto, y ya empezaba a apestar. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta de eso? Pero cuando conocemos lo que Dios nos revela por el Espíritu, por el poder de Dios, entonces nosotros tenemos una dimensión de lo que va a suceder. ¿De lo que qué? De lo que va a suceder. Y puede oír una orden, se puede escuchar esa orden de decir: muevan la piedra. Muevan la piedra. Y levantar una oración que diga: Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque mi amigo se murió. ¿Por qué le da gracias? Te doy gracias porque siempre me escuchas.
¿Quién puede de aquí decir eso? Ah, ya despertaron. Te doy gracias porque siempre que me escuchas. Yo sé que siempre vas a hacer, Señor, lo que tú quieras. Esa es una dimensión espiritual, mi hermano. ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí? Pero para que esto viva en nosotros, tenemos que entender, primero, 3 cosas muy importantes y fundamentales que voy a empezar a compartir. Primero, la iglesia, ¿la qué? ¿Y qué de qué estamos hablando? ¿De nada más de este grupo? ¿De quién? La iglesia tiene que tener la misión. ¿Qué tiene que tener? Número 2, la iglesia tiene que tener una visión. ¿Una qué? Y también tiene que haber un llamado. ¿Un qué? Un llamado. Pero póngame atención en esto. Toda la iglesia de Cristo. ¿Toda la iglesia de quién? ¿Toda la iglesia de quién? Tiene que tener la misma misión. Con M. ¿Qué tiene que tener? ¿Cuál es esa misión? Mateo capítulo 28. Apúnteselo porque a partir del domingo voy a pasar a algunos a que nos digan cuál es la misión. No es en serio, ¿eh? ¿A poco cree que tengo miedo a que los pase? ¿Cuál es esa misión? Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esta misión es para toda la iglesia, la que está en África, la que está en China, la que está en Brasil, la que está en Estados Unidos, la de México. Para todos es la misma ¿qué? Misión, no visión. Visión lo que está usted haciendo. Misión. ¿Ok? Pero la visión tiene que ver en el lugar donde estamos viviendo. ¿Sí? El tiempo que estamos ¿qué? Viviendo. ¿Sí? ¿Ok? Mire, por ejemplo, usted dice, los chavos dicen, bueno, ya, vamos a pintar la mitad de negro y así. Yo digo, ay, chale, padre, dame entendimiento porque. Pero de repente dice, bueno, vamos a ver, ¿no? Dentro de la visión si cabe esto. Y uno puede decir, pues órale, pues, ¿no? Y ya tenemos luces de colores, apagamos las luces, se ve así medio rock and rollero y toda la cosa. Es parte de la misión. ¿Para qué? Porque muchas veces, a lo mejor a nosotros los mayores de 20 años en adelante, no nos checan, ¿no? Pero llegan los chavos y dicen, ¡wow, qué buena onda! Los chavos de aquí son buena onda. Órale. ¿Ok? Entonces estamos viendo el lugar donde estamos, el entorno que tenemos, ¿sí? Y el tiempo en el que estamos viviendo. Eso tiene que ver con la visión. Y Dios nos tiene que ir dando esa visión a cada uno de nosotros, que lo vamos a ir hablando. Pero también la tercera cosa es muy importante. La tercera cosa tiene que ver con lo que dice 1 Corintios capítulo 12, mi hermano, y Romanos capítulo 12 después del versículo 6. ¿Por qué? Porque si tenemos la misión y tenemos la visión, pero no hacemos Romanos 12 del 6 en adelante y 1 Corintios 12, entonces no tenemos revelación. No tenemos revelación. ¿De qué habla Romanos 12:6 y 1 Corintios 12 en adelante? Del cuerpo de Cristo. ¿Del cuerpo de qué? De Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Somos nosotros. Somos nosotros.
¿Ok? Mire, Dios nos ha dado palabra profética, ¿sí? Y le doy un anuncio de una vez para que lo vea. En el aniversario vamos a tener a los pastores Osortos. Ya están confirmados, ¿sí? 20 años vamos a tener a nuestros pastores aquí. ¿Ok? Así que Dios nos va a traer una palabra. Prepare su corazón también para eso. Vamos a tener el sábado 25 y domingo 26. Vamos a tener nuestro aniversario. Ahora, ¿por qué? Porque mire, cuando una iglesia, dice la palabra del Señor, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Por eso perece el pueblo. Pero también el conocimiento tiene que ver muchas veces con el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos esto, mis hermanos, yo quiero decirle esto. Si entendemos estas tres cosas, usted va a ser una persona que crezca hacia arriba. Entienda las profundidades, pero esa profundidad lo hace crecer para arriba. Entiende los misterios del conocimiento de Dios, pero lo hace crecer hacia arriba. Y hoy se va a dar cuenta que eso es cierto, mis hermanos, y que Dios nunca lo ha ocultado. Jamás, mis hermanos. Uno de los personajes bíblicos que tuvo por primera vez una revelación se encuentra en Génesis capítulo 6. Y este hombre construye un megabarco sin tener estudios ni de ingeniería ni de arquitectura, pero nada más se deja guiar por el poder de Dios. Y este hombre deja que el poder de Dios le indique qué hacer, cómo hacerlo. Porque nada más lo único que tenemos es cuando le dicen, hazte un arca, hazlo con estas medidas, hazlo con una puerta, hazlo con una ventana y ponle 3 niveles. Si yo se lo digo a usted, yo quiero una arca así, usted me va a decir, bueno, ¿y de cuánto de grosor? ¿Qué le pongo? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Pero ¿cómo estas personas pudieron llegar a eso? ¿Quién les habló? Porque si hoy llega alguien que le dicen, no, es que Dios me dijo que me haga un arca, ¿usted qué va a decir? ¿Qué va a decir? No tiene lógica. ¿No es cierto? Pero si usted se guía por el poder de Dios, ¿sí? Dentro de lo que es el poder de Dios, el Señor Jesucristo nos dejó una misión, una visión y un llamado. ¿Qué nos dejó? Una misión, una visión y un llamado. Ahora la pregunta es, ¿quién lo tiene que desarrollar? Todos. ¿Quién lo tiene que desarrollar? ¿Quién lo tiene que desarrollar? Todos. Porque en la medida que una persona desarrolle esto en su vida, crece la persona. ¿En qué crece? ¿En qué crece? En el poder de Dios, en la dimensión del Espíritu. ¿Está aquí? ¿Está aquí, mis hermanos? Bueno, vamos a terminar con un pasaje bíblico que se encuentra en Colosenses. Colosenses capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Colosenses capítulo 3.
Ahora, antes de que lo leamos, ¿cuántos de aquí no son bautizados todavía? Necesita ser bautizado. Necesitan bautizarse. ¿Ok? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Esto es una sugerencia o es un mandato? A ver otra vez, ¿es sugerencia o es mandato? A ver, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice, todos juntos, dice, si pues haber resucitado ¿con quién? Con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si habéis resucitado ¿con quién? A ver, para aclarar. Una cosa es el nuevo nacimiento. ¿Cuándo es el nuevo nacimiento? Eso es doctrina básica. ¿Cuándo? Cuando Cristo llega a nuestras vidas. Hemos nacido, pero cuando resucitamos ya, porque ese es un misterio. ¿Cuándo? Cuando nosotros obedecemos al ser bautizados. ¿Sí lo estamos entendiendo? Porque si usted nada más se bautizó para ser compadre de alguien, está mal. El bautizo es morir para el mundo y resucitar para. Por eso es que de aquí en adelante lo que enseñemos en la doctrina del bautizo tiene que estar bien fundamentado en su vida. Porque hay gente que dice, no, es que sí, no sentí padre y todo eso, fuimos hasta una alberca y toda la onda. ¿Y eso qué? ¿Qué cambio hay? Por eso vean lo que dice. Si pues habéis resucitado ¿con quién? Con Cristo, dice. Buscad las cosas de arriba. Buscarlas. Dimensión espiritual. Buscar las cosas de ¿qué? Donde está Cristo sentado a la diestra de. Yo le hago una pregunta. Si usted no sabe dónde está, ¿cómo va a ir a buscar algo en donde no está todavía? Pero si usted sabe dónde está sentado a la diestra de Cristo, entonces es más fácil llegar. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Ya lo entendió? ¿Sí? Entonces por eso es muy importante entender ya dónde estamos. ¿Dónde estamos? En los lugares. ¿Dónde estamos? En los lugares celestiales. ¿Quién está ahí? Cristo. ¿Qué debemos de buscar? Las cosas celestiales, las cosas de arriba. Versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de ¿qué? De la tierra. 3, por favor. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vámonos rápido. Síganle cambiando, por favor. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal ¿en qué? Fornicación, impureza, pasiones, malos y avaricia, que es. ¿Por qué trata lo del dinero como idolatría? Porque nadie puede servir a dos señores. O le sirves al Señor o le sirves a Mamón. Es una deidad que tiene que ver con el dinero. Ahí lo dice. Cuando te cuesta trabajo darle a Dios, caes en idolatría. Avaricia, ¿qué es que dice? Idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos. ¿De qué? De desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras de vuestra boca. 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado ¿de qué? Del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, es renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amándonos. ¿Y a qué? Amándonos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos. Así que si usted dice, Señor, dame paciencia, está bien, pero déjame soportar a mi hermano, me cae mal. Ya dígaselo a Dios, pero ya pídale perdón también a Dios. Soportándonos unos, ¿qué? Si alguno tuviere queja contra otro, no le vayas a decir una grosería, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Vestidos de qué? Es el vínculo perfecto. Yo quiero que en esta tarde hagamos algo. Súbase el grupo de alabanza, échenme la mano rápido. Mire, vamos a hacer algo en esta tarde. Tenemos que aprender a poner en práctica lo que hemos aprendido. Cuando nosotros queremos tener una dimensión espiritual, mis hermanos, una revelación de Dios, que Dios se nos manifieste, que Dios se nos revele, mis hermanos. Tenemos que entonces nosotros ver qué tanto Cristo amó a la iglesia. Con un amor, dice la palabra del Señor, incalculable. Su amor no tiene fin. Y hay algo que nosotros tenemos que ver. Cuando Judas lo traiciona y Pedro también lo traiciona, ¿quién de los dos era más culpable? ¿Quién? Los dos estaban en la misma. Claro. Porque Pedro incluso lo hace 3 veces. 3 veces lo niega. Judas por lo menos nada más una sola vez fue y los trajo y ya. La pregunta es, si Judas también hubiese regresado y hubiese buscado a Cristo, ¿lo hubieran perdonado? Claro que sí. Claro que sí. Porque cuando llega Jesús y ve de frente a Pedro, le hace una pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas? Y esa es la pregunta que hoy Dios te está haciendo a ti. ¿Tú lo amas? Demuéstraselo amando a otros. Y hoy vamos a hacer algo, mis hermanos. Vamos a orar los unos por los otros. Y tenemos que aprender a fluir en eso, porque eso es espiritual también. No te estoy diciendo que le pongas la mano encima. A lo mejor nada más tómale la mano. Padre, bendice a mi hermano, Señor. Yo quiero orar. Yo quiero bendecir su vida. Yo quiero que tú, Señor, si tiene un negocio, Señor, lo bendigas, lo prosperes. Señor, yo no lo he visto en estos días, Señor, tómale la mano y dile, Señor, pero yo quiero pedirte, Señor, que todo lo que le impida venir, tú lo quites de su vida. Porque eso es provocarnos. Provocarnos. ¿Sabes lo que está significando eso? Provocarnos. ¿Sí? Al amor. Al amor. Ayer oíamos a un hermano, ya es grande el hermano. Él dice que cuando su esposa está enojada, él hace algo que siempre le ha dado resultado. Él le dice, voy a ir a la tienda, ¿quieres que te traiga algo?
La provoca. ¿La provoca a qué? A que lo perdone, al amor. Hay gente que no sabe cómo provocar eso. ¿Y sabe por qué? Porque en todo ese tiempo vamos a ir viendo todo ese tipo de cosas que todavía hay, como heridas, como rechazos. Y cuando tú te metes en una dimensión espiritual, se lo entregas al Señor, el corazón sana. Y un corazón sano busca más la presencia de Dios, anhela su presencia. Así que en esta tarde, mis hermanos, lo primero que vamos a hacer es sentirnos amados, porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y cada vez que tú quieras sentir que alguien te ama, córrele. Primero corre a los brazos de Él y dile en esta tarde: Señor, yo quiero que tú me abraces. Yo quiero, Señor, que tú me ames. Yo quiero que toques mi vida, Señor. Quiero que te muevas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando yo me sentí abandonado por mis papás, me sentí tan lejos de ellos. Al poco tiempo me mandaron todavía más lejos. Estaba yo todavía a 2,000 kilómetros, Ciudad Juárez, pero después me mandaron hasta Los Ángeles. Y nació una esperanza en mi vida porque creí llegar a un lugar donde todos decían que era maravilla. Pero mi decepción fue que ver que en Los Ángeles hay tanta pobreza, tanta miseria. Jamás había yo visto en México como la gente, los indigentes, vivían debajo de los puentes. Les llevábamos comida porque teníamos un ministerio donde nos regalaban todas las cosas que ya no querían en los supermercados, y nos llevábamos con una camioneta llena y los repartíamos en el camino. ¿Saben cuántas gentes veíamos sonreír nada más por un pan que tenía ya unos días para estar caducado? Por unas latas de frijoles, de elotes que ya se iban a echar a perder. Yo quiero decirle algo, pero esos días en mi vida fueron días de que en la madrugada yo vivía en el templo, me subía al templo a orar. Y ahí llorando yo le decía: Señor, yo sé que tú me dices una palabra. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Y eso estuvo fortaleciendo mi vida. Estuvo fortaleciendo mi vida. Porque el día que alguien me ofreció vender drogas, le dije: no, yo sé que Cristo tiene algo para mi vida y lo he vivido. Y yo sé que Dios tiene algo grande para esta iglesia, pero tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho en esta tarde: amarnos unos a otros, porque en ese amor vamos a cumplir las 3 cosas que el Señor nos tiene: la misión, la visión y el llamado. Así que póngase de pie en esta tarde. Póngase de pie en esta tarde. Y de verdad, ya quítese pena, salga de su lugar, vaya con alguien, dile: déjame orar por ti. Hombres, búsquense con hombres, dense un abrazo, oren unos por otros. Si alguien quiere subir a orar por los muchachos, vengan, súbanse en el nombre de Jesús. Pero que en esta tarde esto empiece a desvanecerse de en medio de nosotros. Así que en esta tarde cierra tus ojos, o si quieres, bueno, no cierres tus ojos porque si no, no vas a saber a dónde ir. Salte de tu lugar, muévete un poquito nada más y busca a alguien. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Bendito eres, Señor. Señor, gracias.
Gracias te damos. Bendito eres, Señor. Padre, en esta tarde venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Vete, Ale, súbete acá conmigo. Señor, aquí estamos en esta tarde. En el nombre de Cristo. Súbete, Ale, súbete. Y Señor, en esta tarde, Señor, yo te doy las gracias por la vida de mi hermano.